déjeme entrar en detalle a tasas y competencia, que es un tema fundamental e importante y que todavía sigue generándonos dudas y preguntas a los periodistas cuando hablamos del sistema financiero. Pero antes, no quiero dejarle de hacer una pregunta que creo que es importante. Estuvo hace algunos días aquí el gerente general de Interbank, el señor Flores, y él había hecho una declaración días antes respecto a que creía que la morosidad baja también es peligrosa, porque genera una aversión al riesgo y que no es malo tener una morosidad un poco más alta, porque dependiendo cómo se maneje la misma, esto puede ser o no un riesgo. Entonces le pregunté sobre la regulación, si creía que la misma debía flexibilizarse un poco, no hoy en un momento de crisis, pero a futuro, para poder colocar y bancarizar más. Obtener más créditos y obtener un ritmo de crecimiento tal vez mayor. Y él dijo que a futuro podría ser una opción y podría evaluarse, ¿no? Que él creía que sí. ¿Cuál es su opinión? Bueno, yo estoy en la línea, ¿no? Como el ente supervisor ahora estaba comentando, de que estamos en una época, ¿no? En un futuro eso podría darse, pero también tendríamos que analizar un poco el contexto. Por ejemplo, en el año 1997-98 había 25 bancos en el Perú. Vino la crisis asiática, que nos impactó un año y 3 meses, un año y 4 meses después, y empezaron a quebrar los bancos. ¿Ok? Entonces, es muy importante que en Latinoamérica haya regulación para que de esa forma las prácticas bancarias sean adecuadas. ¿Qué es lo que sucede? Hablando de que no va a haber regulación, sino hablar de o relajarla, ¿no? En ese modo, ¿no? Sí es cierto que la regulación en países latinoamericanos se ha vuelto, debido a esas quiebras, ¿no? Bastante exigente, y mucho más que en otros países desarrollados, ¿no? Pero el poder relajar esas exigencias puede ser un arma de doble filo. ¿Qué sucede ahora en el Perú? En el Perú estamos trabajando ya no con 25 bancos, sino con 15, y también el 80% de los créditos lo otorgan 4 bancos. ¿Ok? Entonces, cuando hablas de regulación bancaria, ¿a quién te estás dirigiendo? Pues principalmente a 4 bancos. Y bueno, ¿y qué tal son esos 4 bancos? Pues son bancos fuertes, muy saneados, etcétera, ¿no? Pero el asunto es que nosotros tenemos que lograr que ingresen más bancos. Entonces ahí entiendo muy bien yo, porque las reglas de juego tienen que ser para todos, y ahí entiendo muy bien yo la posición del ente regulador, que dice, bueno, ingresa más bancos, pero a no ser que me vengan bancos con un nombre bonito y pomposo, pues si entran otros, yo tengo que ser, ¿no? Y que regular exigentemente. Claro. Ahora, regulación hay en muchos ámbitos, ¿no? Hay diferente regulación, diferente tipo de regulación, dependiendo un poco de qué estemos hablando. Si estamos hablando de tarjetas de crédito de consumo, etcétera. Y en esta pregunta específicamente que le hice yo al señor Flores, me estaba refiriendo a los créditos, solamente al ámbito de los créditos y la regulación que tienen los mismos actualmente, ¿no? Pero sí, yo creo que es un tema tal vez analizar a futuro. Las condiciones cambian y cuando ellas cambian, la normativa puede cambiar sin que ello necesariamente le traiga malas noticias a la morosidad o a la salud del sistema financiero. Depende de las condiciones y de los tiempos, yo creo, ¿no? Sí, y hablando también del tema regulatorio, que no solamente ha ido a la parte de crédito, ¿no? La SBS está haciendo un esfuerzo muy grande para implementar lo que es Basilea II. Entonces, dentro de lo que es la Basilea II, ahora tú ves a todos los bancos de cabeza, ¿no? Cabezones. Ahora, ¿pero sirve Basilea II después de esta crisis o tenemos que hacer ya un Basilea de otro tipo? Por supuesto que sirve, ¿no? Por supuesto que sirve. Es más, tú sabes que el país más reticente a implementar Basilea II fue Estados Unidos. Sí. Entonces, no, por supuesto que sirve. Y ahora es más, queda otra. Los riesgos que maneja Basilea II, que son el riesgo de mercado, ¿no? Los riesgos referentes a operativo, el riesgo de crédito propiamente dicho, y dentro de cada uno de los riesgos, pues ya empiezas con riesgo de tasa de interés, riesgo de liquidez, hace, ¿no?, que el banco administre eficientemente los riesgos, hace que el banco se plantee la estructura de riesgos y cuánto puede soportar, cosa que si yo no analizo siquiera, entonces me puede venir un chaparrón y entonces cómo estoy preparado.
Entonces, yo creo que la labor que está haciendo la SBS al respecto, en el tema de implementación de Basilea II, en el tema de normativa, aunque está siendo muy exigente, que como te digo, está los bancos un poquito cabezones, porque estas semanas les ha venido y entran en vigencia pues diferentes normativas en cuanto a riesgo, es una labor excelente. Y más porque estamos viendo, ¿no?, que en países donde se flexibilizó, pues ha habido desastres financieros, pues está bien que se regule al respecto. La poca regulación ha sido una de las grandes causas de este problema, ¿no? Dejarle todo al mercado, como si el mercado, ¿no?, fuera perfecto y el mercado pudiera resolver todos los problemas de la economía. Bueno, en realidad aquí no existieron problemas, se crearon problemas debido a falta de regulación, debido a desregulación. Y no solamente eso, sino dentro de toda esta crisis hay muchísimos análisis, ¿no? Hay quien dice, no, la culpa fue de los activos tóxicos, la culpa fue de los créditos ninja, no Income, no Job, ¿no?, para gente sin recursos, la crisis fue de... Y yo te planteo, no bien clara, el detonante de la crisis. El detonante de la crisis fue, ¿no?, la falta de regulación de los créditos que tú das hipotecarios, ¿no?, a las personas naturales a 20 a 30 años. Antes de los 2000, ¿no?, tú no encontrabas créditos a tasa variable y empezó la moda de transferir el riesgo de tipo de interés, ¿no?, enderezar los créditos a la Euribor, a la Prime, ¿no?, y dices, qué bonito esto, claro, se lo transfiero al cliente final. Entonces, se da una bajada de las tasas de interés, un abaratamiento del crédito, ¿no?, y con eso la burbuja, y después nos encontramos con todo lo que pasó. Quería hablar, perdón, ahora sí, sobre las tasas y la competencia, a propósito de este libro que me gustaría enseñar sobre transparencia y concentración bancaria en el Perú, libro escrito por nuestro invitado, Miguel Ángel Martín. ¿Lo puedo mostrar a esta cámara? Sí, listo. A propósito de este libro, y hablábamos hace algún momento de este tema, de las tasas de interés, ahí está, de las tasas de interés y de cómo todavía, pese a que hay una morosidad bastante baja en relación al resto de América Latina, nuestras tasas siguen siendo tasas altas. Es cierto que se han rebajado, es cierto que han disminuido, no podemos mentir, ni ser mezquinos, ni mucho menos, pero no tal vez lo que debieran, lo que se esperaba o lo que se quiere, ¿verdad? Entonces, los bancos, cuando se les hace esa pregunta, hablan sí de que, bueno, hay sujetos que son de mayor riesgo que otros y que de todas formas tienen un nombre, el costo de la operación o los costos operativos que tienen siguen siendo muy altos, porque no todo el Perú, ni mucho menos la mitad del mismo, está bancarizado. ¿Qué piensa usted?